Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 9 de abril del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María a ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, a la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Ezequiel, que estamos compartiendo este día en la lectura, se centra en la futura unidad del pueblo judío, desterrado en Babilonia. Dios lo reunificará en un solo reino y no habrán ya dos monarquías, Judá e Israel, como desde la muerte de Salomón. Como ellos moraré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, repite el Señor una y otra vez. Propone así la creación de una comunidad teocrática dirigida por un único pastor futuro, David, representante de Dios, quien además realizará que su pueblo una nueva eterna alianza de paz, ideal mesiánico que solo se realizó en Cristo, el buen pastor, quien aparece en el Evangelio de hoy como blanco del odio mortal de los jefes judíos. El último milagro de Jesús acaba de hacer, la resurrección de Lázaro. Fue el detonante de su condena de muerte por el Sanedrín, que cree ya insostenible la situación religiosa que Jesús está creando en el pueblo, como lo consiguiente la inseguridad política. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Y aquel día decidieron darle muerte porque, según Caifás, sumo sacerdote de aquel año, convenía que uno muriera por el pueblo y no pereciera la nación entera. La muerte de Jesús está decidida oficialmente por la autoridad religiosa de los judíos. Por su muerte redentora va a ser muy fecunda como profética. Y así lo hizo Caifás. Sin darse cuenta del alcance de su oportunismo nacionalista, Jesús morirá no solo por la nación judía, sino también para reunir a todos los hijos de Dios dispersos por el pecado. La nueva familia eclesial de Dios no se basará en la pertenencia radical como en el Antiguo Testamento, sino en la fe en Cristo, un solo rebaño, un solo pastor, Jesús. La comunión con Cristo, reflejo del que mantiene con el Padre,
es el núcleo de toda comunidad cristiana. Cuanto más unidos estén los creyentes con Cristo, más hermanos serán los unos de los otros. La actitud oportunista de Caifás, que hace suyo el Sanedrín, está en la línea frecuente de querer manipular a Dios y la religión conforme a los propios intereses. Esto se realiza tanto a nivel institucional como individual. Es una constante histórica, verifica en el caminar multisecular de la Iglesia, la tentación de confundir y mezclar los ámbitos religiosos y políticos, supeditando el uno del otro alternativamente. Lo más difícil de un cristiano triunfalista en tiempos de bonanza y de acomodo en tiempos de adversidad, pero la palabra de Jesús no se casa ni con una actitud ni con otra. Por eso hemos de revisar y ajustar continuamente tanto el plan comunitario como el personal. Nuestra conducta e imagen cristianas están ya han de plasmarse en una línea firme, aunque humilde, valiente, pero servicial, incómoda quizás, pero alegre. Funcionó en la comunidad creyente y de cada uno de los cristianos es ser como conciencia crítica de la sociedad, equidistante tanto del privilegio social, de la alianza con el poder y del triunfalismo temporalista, como la convivencia servil y el silencio cobarde y fatalista. Con San Pablo hemos de repetir: ¡ay de mí si no evangelizo! A nivel individual, los gestos de apropiación de lo divino es una de las tendencias de la religiosidad confinada en los estadios primitivos y naturales. Algo que una fe madura debe quedar transformado. En lo contrario, el servicio a Dios sin querer servirse de Él. La religión natural se mueve de abajo hacia arriba. El hombre busca adueñarse de Dios y sea en la esfera de lo sagrado. La religión revela, en cambio, tiene un movimiento de arriba hacia abajo. Dios toma la iniciativa, se inclina hacia el hombre con su gracia y lo llama. Y la respuesta del hombre se realiza en la obediencia de la fe y en el amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.